Todos los practicantes de artes marciales o quienes son aficionados a las artes marciales, aún habiendo practicado solamente kung fu o taekwondo, han escuchado la palabra karate, la conocen y es habitual. De hecho, muchos taekwondistas se molestan cuando les preguntan si practican karate. O lo mismo, personas que practican kung fu o practican algún otro arte marcial les preguntan si son karatecas. Pero sin embargo hay una diferencia bastante notoria entre los estilos de karate, si bien son un montón, que se suele presentar a curiosear sobre de dónde viene cada uno, y es la diferencia entre el karate okinawense y el karate japonés. Así que hoy en Okami Marcial vamos a hablar un poco sobre estas diferencias que hay en el karate, una de las ramas más marcadas, firmes y pronunciadas dentro de las artes marciales. Es inevitable tener que ponernos en contexto y hablar un poquito de historia para pensar cómo se llegó a todo esto. Por ejemplo, que el karate se originó en Okinawa principalmente porque el clan Satsuma había tomado la isla de Okinawa, eran unos samuráis de Japón y habían prohibido el uso de armas a los pobladores de Okinawa, que en ese tiempo se llamaba Ryukyu, el reino de Ryukyu. Entonces, que tenían su sede central, digamos, de gobierno y demás en la ciudad de Yuri, y los principales estilos de defensa se originaron ahí. El Yuri-te, por ejemplo, fue uno de los estilos primarios de las artes marciales de Okinawa. Luego el Nahate y el Tomarite, que son ciudades que están relativamente cercas dentro de lo que es el reino de Ryukyu y que después llegaron a conocerse como el conjunto de artes marciales de Okinawa-te o la mano de Okinawa. Ahora, todo esto tenía muchos parentescos unas con otras, y las artes marciales que llegaron luego más adelante dentro del mismo karate okinawense se mezclaron mucho entre sí. De hecho, si quienes saben un poquito o han leído un poco de artes marciales, de historia de las artes marciales, van a escuchar muchísimos nombres que dicen de Kanryo Higaonna, de Itosu Anko, de Matsumora, de Choshun Miyagi, de un montón de gente que estudió, de Gichin Funakoshi, estudió y se capacitó y nació en Okinawa y fueron los principales impulsores del karate en Okinawa como arte marcial. Y Itosu Anko incluso fue quien lo incluyó dentro del sistema educativo de Okinawa, ya un poco más acá en la historia, ¿no? Pero básicamente pensemos esto, eran sistemas que se utilizaban para defenderse y que buscaban primero la practicidad, la práctica y obtener un resultado, porque necesitaban resultados ya directo, no podían dedicarse al perfeccionamiento del arte más allá del conocimiento de la técnica. Por eso el karate okinawense se caracteriza mucho de el análisis de la técnica, que es lo que querían provocar con la técnica, o sea, el bunkai. Dentro de los kata y demás se perfeccionaban mucho y se perfeccionan aún en lo que es qué es lo que quieren lograr con el movimiento o con la técnica. Entonces, no tanto así como cómo se realiza la técnica, como sí se ve en el karate japonés. Ahora, esto es algo que es bastante raro de decirlo, pero el karate japonés se diferenció del karate okinawense gracias a un okinawense. Fue el tercer hijo de Gichin Funakoshi, el fundador de Shotokan, que empezó a marcar una gran diferencia ya en Japón, cuando empezó a estudiar en profundidad otros estilos de artes marciales, en darle al karate japonés más hincapié en la técnica en sí, más preponderancia a la práctica de un movimiento, de una técnica, de algo puntual. Por ejemplo, el esforzarse en tener posturas mucho más bajas,
el incluir las patadas altas dentro del karate, que para eso requerían mucha preparación y mucha capacitación, cosa que el karate okinawense no le dedicaba mucho tiempo a eso, a la preparación física y eso, porque no era un deporte ni era algo que lo pensaran más que como una forma de vida real y una necesidad de defensa real. Pero Gigo Funakoshi, o Yoshitaka Funakoshi, el tercer hijo de Gichin Funakoshi, fue muy influenciado primero por el Kendo, que era arte marcial japonés, en el cual tenían una modalidad deportiva que marcaban el ippon cuando golpeaban con el shinai, la espada esa de bambú. Y al mismo tiempo fue muy influenciado por un arte marcial francés, que tenemos el resumen en un arte marcial en 5 minutos, lo dejo para que vean el video, de el Savate. ¿Por qué? Porque después de que Francia perdiera la guerra contra Alemania, empezaron a hacer algunas excursiones y a difundir su cultura, al mismo tiempo que Japón, después de a finales del siglo XIX, empezó a abrirse a las culturas occidentales, por lo que incluyó e incorporó mucha cultura occidental. El mismo Japón empezó a dedicarse a hacer acuerdos y conjuntos dentro de la armada japonesa y la armada francesa, por ejemplo, y tuvo muchas expediciones de Francia a Japón, por lo cual ahí conoció el Savate, este arte marcial que le dio la herramienta que necesitaba para poder darle otro espíritu al karate, para que no muriera, entre comillas, el karate. Entonces empezó a utilizar sistemas de torneos como el Ippongachi y demás, que el combate a puntos, muy parecido a lo que es la esgrima francesa, con el touché que tenemos, que se tocan con la espada y marcan el punto. Bueno, por ejemplo, esto lo empezó a agregar dentro de su sistema, dentro del Shotokan Karate. Y ahí agregó mucho esto, una diferencia muy grande, cuantiosa, en cuanto al uso de las posturas y el entrenamiento que se tenía en Okinawa. Y muchos de los estilos que se practican actualmente, como el Shotokan o incluso el Goju-Ryu, que también tienen raíces similares y demás, empezaron a implementar también patadas altas. ¿Por qué? Porque era algo, después de la Segunda Guerra Mundial, empezó a verse reflejado por todos lados, un montón de fotos y demás con patadas altas, con patadas extraordinarias y demás, pero porque las personas que practicaban karate tenían ahora el tiempo para perfeccionarse, para perfeccionar la técnica, y ya no era solamente una necesidad, sino que el arte marcial había dado un vuelco muy grande. Sin embargo, en Okinawa lo siguieron practicando muchas veces y en muchas oportunidades como un arte marcial puntualmente de defensa, transmitiéndose con las distintas intenciones, con el objetivo de que la persona supiera qué es lo que quiere lograr, y no con una faceta deportiva, como bien sí lo hizo el karate japonés. Entonces esas son las cuestiones por ahí más diferentes, pero en realidad, si vamos a todos los estilos, actualmente la mayoría de los estilos tienen facetas competitivas, porque fue siendo algo cautivador para todos los practicantes de artes marciales, todos los practicantes de karate okinawense, de Uechi Ryu, de Shito Ryu, de todo lo que se le ocurra, tienen diferentes formas de agregar la competición. Entonces esa fue la gran diferencia, fue la persona que marcó un cambio radical en la percepción y en la visión del karate japonés. Y Gigo Funakoshi fue una persona que realmente influyó muchísimo en las artes marciales a nivel mundial. Y bueno, sacó este video en particular este día, no solamente por eso, sino también porque Gigo Funakoshi falleció a los 39 años por tuberculosis, que se le habían diagnosticado a los 7 años, cuando él era muy joven, y a los 39 falleció en 1944, después de haber estado en el ejército, aunque le habían diagnosticado que no iba a vivir más de los 20 años.
y sin embargo él, gracias a su preparación, su capacitación, hoy en día se sabe que mantener una buena salud ayuda mucho a combatir la tuberculosis, más allá de que existen hoy en día tanto tratamientos como vacunas preventivas, la famosa vacuna que le dan a los bebés, que es gratuita en la mayoría de los países de Sudamérica, y hay tratamientos para curar a las personas una vez que contraen la enfermedad. Es la segunda enfermedad viral, bacteriológica, mejor dicho, en este caso, que ha provocado más muertes en el mundo el año pasado y el anteaño, después de esa enfermedad que nos dejó encerrados un tiempito. Entonces, digamos que es algo importante el concientizar y el acordarnos de ese detalle. Sin embargo, saber que la fortaleza que da el karate, las artes marciales, siempre es positiva y nos ayuda a mejorar, avanzar y realmente poder hacerle frente incluso a cosas como esta, cosas como la tuberculosis. Hoy, 24 de marzo, es el Día Internacional de la Concientización sobre la Tuberculosis, por eso quería mencionarlo. Y bueno, terminar como esa diferencia de por qué muchas veces se habla de karate okinawense y karate japonés. Es simplemente por una cuestión de que marcaron ahí como un cambio. Sin embargo, Gigo era okinawense también. Gigo Funakoshi era okinawense. Pero fue el que en Japón hicieron este gran cambio de paradigmas, este gran cambio para que el karate no, entre comillas, no muriera, fuera mucho más masivo, se pudiera practicar en grandes cantidades de personas y expandirse por el resto del mundo. O sea que en este breve video, pequeño homenaje a esta persona y bueno, tratando de responder algunas preguntas que siempre tenemos dentro de las artes marciales. Muchas gracias por ver el video, no se olviden de suscribirse al canal, darle like y nos vemos la próxima.